Capítulo 5 y espero que sea el último porque hay mucho de lo que hablar en este capítulo: arquitectura, urbanismo, deidades, festividades romanas. Así que vamos a empezar. Los romanos fueron muy buenos arquitectos y urbanistas. Construyeron ciudades y construyeron un imperio que tenían que comunicar. Si bien artísticamente no es que fuesen malos, pero tuvieron mucha influencia del mundo griego, del arte griego, que ya conocéis. En arquitectura sí que inventaron y aprovecharon también las innovaciones o los elementos arquitectónicos que ellos no conocían de las sociedades que iban conquistando. Es muy importante que no lo sabían o no conocían los griegos, el arco no usaban, por lo menos, el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Esto les va a permitir hacer edificios de mucha altura, como los teatros, los anfiteatros o los circos. Esto es un teatro. La diferencia entre el anfiteatro es que en el anfiteatro se cubre entero, tiene una forma circular o elíptica, y un teatro tiene una forma semicircular y está hecho para ver representaciones teatrales. Los teatros son muy grandes, tenían un escenario, tenían un graderío y tenían también aquí un decorado por donde entraban y salían y se cambiaban los actores. El teatro es muy importante en Roma. Ya hemos dicho en clase que no es la festividad, la fiesta, el espectáculo más famoso, más importante, más celebrado, pero sí que siguió siendo muy importante, al igual que lo era en el mundo griego, aquí en la península ibérica, que no en España, porque no existía todavía España. Se ha conservado el teatro romano de Mérida, se han conservado muchos, pero el de Mérida se ha conservado muy bien y todavía hoy en día, en verano, se hacen representaciones teatrales de obras clásicas. En Aragón tenemos bastante bien conservado, y no desde hace demasiado, porque salió relativamente hace poco, este teatro en una excavación, el Teatro Romano de Cae Sara Augusta. Se puede visitar y hay un museo cerca, está en el casco antiguo de la ciudad. Bien, esto sí que es un anfiteatro y aquí lo veis muy bien, donde se hacían las luchas entre gladiadores, con animales, o las naumaquias, las batallas navales en las que el foso se inundaba de agua y se metían barcos y luchaban unos contra otros. ¿Veis? Esta es una representación ideal de lo que sería el Coliseo romano. El circo era el gran espectáculo que tenían en aquella época. Servía para las carreras de cuadrigas. Podían caber entre 150 y 200.000 personas en el circo máximo de Roma. Y ya sabéis, pues las cuadrigas daban vueltas y vueltas y vueltas alrededor de este circo. Era un espectáculo bastante vistoso, llamativo y que gustaba mucho en aquella época. Bien. Otro elemento arquitectónico fundamental son los acueductos que llevaban agua de un lugar a otro, normalmente desde lagos o lugares donde había ríos hasta las ciudades, para así abastecer de agua los diferentes barrios, el sistema de alcantarillado, las termas públicas que había. Era muy importante, eran los acueductos en aquella época. Aquí cerca tenemos el acueducto que une Cella y Albarracín, que se ha conservado en parte. Los puentes son también importantísimos porque es una civilización que tiene una extensión muy grande de terreno y que además comercia de un lugar a otro a través no solo del mar Mediterráneo o el Mare Nostrum, sino a través de los caminos, de las calzadas romanas, y también desplazaban no solo comerciantes, sino también los ejércitos. Para ello tenían que cruzar ríos, y para cruzar los ríos construían puentes. Vemos un puente muy bonito, que es el puente romano de Alcántara, que se queda conservado. Y para desplazarse, como he dicho, las calzadas, ¿veis? Era un trabajo bastante sofisticado. No era solo echar piedra, sino que había que cavar, había que nivelar, había que poner diferentes capas de piedra hasta que finalmente se ponía a la misma altura y se nivelaba muy bien con el pavimento. Estas calzadas recorrían todo el Imperio Romano y eran las llamadas vías, sobre todo la vía Augusta. Era muy importante. Y para saber cuánto rato, cuánta distancia habíamos recorrido, estaban las millas romanas. Estos
pilones tan grandes con alguna inscripción en latín que marcaban la distancia que se recorría a través de las calzadas. También los romanos usaban las termas, eran muy importantes para no solo para ir a pasar el rato, sino también porque eran lugares donde se discutía de política. Veis, eran termas con diferentes baños, con piscina, baños templados, baños fríos, y también había un gimnasio, una biblioteca, o sea que eran lugares muy, muy, muy completos. Las más famosas son las termas de Caracalla, en Roma, o las alcantarillas, que todavía se conservan y que se estuvieron utilizando durante muchos siglos. Posteriormente las ciudades o no tenían alcantarillado o lo tenían cerrado y no se usaba, pero los romanos ya tenían su salida de aguas residuales. Las basílicas eran los lugares donde ellos hacían las transacciones comerciales. Luego se convirtieron mucho más tarde en iglesias, por eso a veces a una iglesia le llamamos basílica, pero para los romanos era como un mercado donde se compraba, se vendía, pero sobre todo donde se hacían los acuerdos comerciales entre los grandes comerciantes. Eso se hacía en la basílica. Como tenían dioses, esos dioses que han ido adquiriendo, pues dioses que vienen de Grecia, dioses que vienen de Oriente, también tenían sus templos. ¿Veis? Que se parecen a los templos griegos, pero no son iguales. No son iguales porque están sobre un gran pedestal con una escalinata frontal, pero no hay escaleras en los laterales. En los templos griegos sí. Y veis que aquí, entre columna y columna, esto se llama intercolumnio, hay un muro. En los templos griegos no existen. Pero tienen la columnata, tienen el tímpano, tienen el friso, así que sí que tienen cierto parecido a los templos griegos, aunque no son iguales. A los romanos les gustaba cuando ganaban una batalla o cuando había algo que celebrar, hacer arcos de triunfo o columnas de triunfo también. Este arco de triunfo está en Roma, es del siglo III y se ha conservado muy bien. O esta es la columna del siglo III, perdón, del siglo IV, o la columna trajana, donde aquí veis se contaba la historia del emperador Trajano en sus batallas por Europa, sus victorias. Por debajo de un arco de triunfo pasaban los ejércitos triunfales. Al principio se hacían de madera, pero luego ya se construían en piedra para que todo el mundo viese la gloria del emperador que había vencido en esas batallas. Bien, el urbanismo también es un aspecto importante, sobre todo porque se han conservado muchas ciudades romanas. Algunas de ellas todavía tienen un trazado, una forma que recuerda a su primitivo trazado romano, que han sido modificadas. En la ciudad romana había una estructura similar en casi todas. Podían cambiar el orden o el lugar donde estaban los edificios públicos más importantes, pero la estructura era muy similar. Tenían una calle principal que iba de norte a sur, y esto se llama el cardo, no os olvidéis, cardo, como la verdura, o cardus, y una calle que iba de este a oeste, y se llamaba decumanus, cardo o cardus y decumanus. Bien, donde se juntaba el cardo y el decúmanos, normalmente solía estar el foro. El foro era el lugar central, la plaza central, donde estaban los edificios más importantes, públicos, donde podían estar las termas, podía estar el mercado, podía estar los edificios políticos, no tanto el anfiteatro o el teatro, porque al ser de una dimensión tan grande, los sacaban al exterior. Y veis, todas las ciudades estaban rodeadas por una muralla con torreones, tenían 4 puertas que se cerraban. Esta es la estructura de una ciudad romana. Si vemos Zaragoza, vemos perfectamente la calle principal, el Cardo y el de Cumanus. ¿Veis? Cardo de norte a sur, de Cumanus de oeste a este. Todavía existen estas calles en Zaragoza. Lo que pasa es que el resto de las calles ya no son tan rectas, sino que se han ido modificando a lo largo de los siglos. Y en este caso, aquí no está el foro,
como podría parecer que debería de estar, sino que lo encontramos más cerca del río, porque Zaragoza también tenía puerto. Entonces el foro estaba al lado del río y junto al foro, o lo que era el antiguo foro, hoy en día están las catedrales, la Plaza del Pilar, o sea que sigue siendo el lugar de importancia de la ciudad. Aquí se ha conservado parte de muralla, una muralla que rodeaba la ciudad. Aquí, en Zaragoza, está el teatro romano, como al ser de grandes dimensiones, estaba en las afueras de la ciudad, pero dentro del perímetro de la muralla. Y esto es el puerto. Y aquí las termas. ¿Veis cómo todavía conservamos restos romanos aquí en Aragón? Y cómo todavía el trazado de la ciudad romana de hace 2000 años se puede distinguir. Una vez que estás allí, se pueden visitar estos elementos. Vemos lo que era un foro romano, donde estarían los principales elementos públicos y políticos de la ciudad. Bien, he dicho que era mi último episodio, pero no, os he 10 minutos, es que voy a cortar ya y hacemos un último vídeo. Ale, un saludo.